Vamos a estar hablando acerca del enema de Vario, el estudio de enema de Vario, y para ello vamos a contar con nuestras rutinas, que en total son 9 rutinas, en las cuales lleva abdomen AP con medio de contraste, abdomen PA con medio de contraste, abdomen PA con angulación localizada, oblicuo posterior izquierda con medio de contraste localizado, oblicuo posterior derecha con medio de contraste localizada, oblicuo posterior derecha con medio de contraste localizada, y lateral izquierda localizada, y abdomen AP con post evacuación. Vamos a empezar con nuestros preparación para el paciente. En este caso vamos a tener a nuestro pacientito, que obviamente para pacientes adultos vamos a tener una preparación donde se divide en dos partes, ¿verdad? El día anterior al examen vamos a tener que pedir a nuestro paciente que tenga lo que es una dieta blanda y pues tomarse 2 onzas de aceite de ricino por la tarde para que pueda provocar la diarrea en el paciente, y luego más tarde se puede comer algo más ligero y a las 8 de la noche deberá colocarse lo que es un enema evacuador. El día del examen a las 6 de la mañana se tiene que colocarse otro enema evacuador para que pueda, pues más que todo, despejar todo el área que vamos a estar estudiando, y deberá estar en ayuno días antes para hacerse el examen. Los materiales a utilizar que vamos a estar usando son las batas para el paciente, obviamente nuestras gabachas plomadas para nuestro cubrimiento de rayos X secundarios, el sulfato del bario, el agua limpia, la cánula Bardex, la perilla para insulfar, los guantes y lubricantes de los mismos. Vamos a empezar con la primera posición, que es abdomen AP, y para esto vamos a posicionar a nuestro paciente de cúbito supino. Vamos a tener a nuestro pacientito. Vamos a colocar a nuestro pacientito y pues para esta ocasión vamos a tenerlo en una posición de cúbito supino. Debemos de colocarle bajo la cabeza al paciente una almohada como respaldo para que pueda ayudarnos y no sea incómodo para el paciente. Vamos a tener lo que es las extremidades superiores del cuerpo del paciente, deben estar cómodamente a la par del cuerpo. Esto sin que afecte nuestra área de estudiar. Y pues luego, seguido de eso, nuestra posición de la parte anatómica, el plano medio sagital del paciente debe ir perpendicular a la mesa, el receptor. El plano medio coronal debe ir paralelo, a la mesa. Nuestro rayo central debe estar incidiendo 3 centímetros arriba de las crestas ilíacas, es decir, por acá. Entonces vamos a pedirle al paciente que haga su bata, y 3 centímetros arriba de las crestas ilíacas vamos a estar localizando lo que es nuestro rayo central, y nuestra distancia de foco película es 40 pulgadas. Vamos a estar utilizando el sistema Buki, y pues los factores de exposiciones van a ir dependiendo del paciente y de la anatomía que vaya a tener el paciente. Y luego pues ya sacamos nuestra radiografía, que como podemos darnos cuenta, en esta ocasión pues nos podemos dar cuenta que es del lado derecho de nuestro paciente, y pues podemos observar nuestra columna lumbar, nuestra apófisis xifoides, está por este lado nuestra apófisis xifoides, nuestra sínfisis del pubis, que por este lado está la sínfisis del pubis, y obviamente también podemos observar los músculos psoas, pueden estar por acá, y nuestra columna lumbar. Y algo muy importante que debemos de recordar en esta radiografía es que esta radiografía se va a estar utilizando más que todo para ver si el abdomen de nuestro paciente está limpio, y pues de lo que es el material fecal, para que no haya ninguna interrupción a la hora de sacar nuestras radiografías y poder dar un buen diagnóstico y pues enviar una radiografía de calidad, ¿verdad? Y si no, pues obviamente tenemos que hablar con el radiólogo encargado si pudiera haber si no estuviera limpio de material fecal esta radiografía. Seguido de ello vamos a estar hablando sobre nuestro enema de Vario, nuestra rutina de enema de Vario, pero con abdomen AP, con nuestro medio de contraste doble.
Para esto vamos a estar haciendo varios procedimientos para poder hacer lo que es la preparación del paciente, y ya después de descartar que no haya ningún material fecal en lo que es el cuerpo del paciente, vamos a pasar a esta, que es donde debemos de introducir la cánula en nuestra vía rectal del paciente. Y pues para ello vamos a introducir lo que es el sulfato de bario. Debemos de clampear lo que es la sonda del paciente y pedir que pues gire de 2 vueltas del paciente en su propio eje. Y luego de ello debemos abrir la sonda. Más o menos el 50% del sulfato de bario debe ser expulsado del paciente, y debemos de clampear nuevamente lo que es la sonda. Entonces vamos a hacer 2 tipos de procedimiento. Vamos a estar introduciendo un 100% del enema de bario, y luego vamos a seguir, vamos a abrir la sonda, por decirlo así, y luego lo vamos a clampear para que solo pase lo que es la mitad, o esté la mitad en el paciente. Luego vamos a estar utilizando lo que es la perilla para insulfar la cánula, y vamos a introducir lo que es el aire de 1000 a 1500 mililitros. Nuevamente debemos de pedir al paciente que pueda girar sobre su propio eje, y esto va a ser para que se forme lo que es el medio de contraste y se vea todo lo que el medio de contraste. Y debemos dejar al paciente en posición AP. Luego de ahí vamos a colocar al paciente en decúbito supino, como el procedimiento anterior. Vamos a colocar lo que es también la almohada, y vamos a estar dejando las extremidades cómodamente a los lados. Y la posición para nuestra parte anatómica, debemos de recordar que nuestro plano medio sagital debe de ir perpendicular, el plano medio coronal debe ir paralelo a lo que es la mesa, y el radio central debe de incidir nuevamente en las 3 centímetros arriba de las crestas ilíacas de nuestro paciente, ¿verdad? Y la distancia foco-película es de 40. Debemos de recordar que nuestra distancia de foco-película es de 40 pulgadas, la distancia que debe de ir. Vamos a girarlo y vamos a colocarlo más o menos a los 3 centímetros arriba de las crestas ilíacas. Se realiza lo que es el disparo, y pues ya obtenemos lo que es nuestra radiografía. Y pues aquí, como podemos darnos cuenta, esta radiografía se va a estar utilizando pues para ver todo lo que es el marco cólico con un doble medio de contraste, y pues siempre se debe de asegurar que el medio de contraste esté llegando hasta la válvula ileocecal. Y nos podemos dar cuenta que en nuestra anatomía podemos encontrar lo que es la flexura hepática. Se encuentra por acá la flexura hepática, nuestro colon transverso, que es todo esto, es nuestro colon transverso. Vamos a seguir con nuestro abdomen PA con medio de contraste, y para ello vamos a tener lo que es nuestra cánula clampeada siempre, para ayudar que el sulfato del bario y el aire no sean expulsados hacia afuera y pues pueda estar todavía en la parte del paciente. Vamos a estar vamos a colocar a nuestro paciente en decúbito prono, vamos a colocar lo que es la almohada debajo de la cabeza del paciente, y las extremidades superiores deben estar cómodamente a la par del cuerpo del paciente. Vamos a estar utilizando nuestro radio central 3 centímetros arriba de las crestas ilíacas. Debemos de volver a verificar dónde están las crestas ilíacas, y vamos a recordar que nuestro plano medio sagital debe ir perpendicular a la mesa, el plano medio coronal debe de ir paralelo a la mesa, y nuestra distancia del foco receptor vamos a estar viendo que es de 40 pulgadas. Vamos a incidir lo que es nuestra radiografía, nuestro foco. Se realiza lo que es el disparo de la misma, y se va a obtener lo que es nuestra radiografía de abdomen PA con medio de contraste. Vamos a estar recordando que esta radiografía se utiliza para ver si el colon ascendente y descendente
y lo que es el sigmoides esté con doble medio de contraste, y así se pueda seguir observando cómo es que se encuentra el paciente. Seguido de ello vamos a realizar lo que es nuestro enema de vario, abdomen PA, con lo que es nuestra angulación localizada, y para ello debemos de mantener la cánula clampeada como siempre, para que el sulfato no siga saliendo, ni el vario y lo que es el aire. Vamos a seguir colocando a nuestro paciente en esa posición en la que acabamos de tener, y en la posición de la parte anatómica también, como siempre, plano medio sagital, perpendicular, y plano medio coronal paralelo. Ahora la diferencia de nuestro abdomen PA con angulación localizada y la diferencia del abdomen PA con medio de contraste es de que nuestra distancia de foco pericular desde 40 sigue siendo la misma, pero vamos a recordar que nuestra raíz central debe ir 3 centímetros arriba de la cresta ilíaca, pero en este caso vamos a estar haciendo con 30 grados de angulación caudal para posicionar lo que es en el paciente, con 3 grados de angulación, 30 grados de angulación caudal, y vamos a estar dándole esos 30 grados. Se realiza lo que es el disparo y se obtiene lo que es nuestra radiografía, y recordando que esta radiografía se debe utilizar para ver más que todo si el colon sigmoides debe de estar con doble medio de contraste. Siguiendo con nuestro posicionamiento, vamos a seguir con oblicua posterior izquierda con medio de contraste localizado, y para ello vamos a recordar que nuestra cánula debe de seguir clampeada para que no siga saliendo lo que es el aire ni el sulfato de bario, y vamos a seguir con la posición del paciente, y como nos podemos dar cuenta, está en una posición oblicua posterior del lado izquierdo, y para ello pues lo podemos lograr. La plantilla del pie del paciente debe estar sobre la mesa, nuestra rodilla debe estar girada a 45 grados, y la parte superior del paciente del lado derecho debe estar sobre el paciente. Nuestro rayo central debe estar a nivel de lo que es el reborde del costal derecho. Nuestra distancia foco película es de 40 pulgadas, y para ello vamos a colocar lo que es nuestra distancia de foco película. Se va a estar localizando bien, más o menos a la altura. Vamos a quitar todo objeto que pueda hacer obstrucción. Se realiza lo que es el disparo y se va a obtener lo que es la radiografía. Debemos de recordar que esta radiografía se utiliza para observar la flexura hepática. Más que todo, para esto hacerlo posible se debe hacer con un doble de medio de contraste. Como nos podemos dar cuenta, en esta radiografía se ve más blanca, es decir, más radiopaca que las otras, porque se utiliza el doble medio de contraste. Seguido de nuestro posicionamiento de un oblicua posterior izquierda, vamos a colocarlo en oblicua posterior, pero a esta vez derecha. Y para ello, pues obviamente vamos a girar de la misma posición, vamos a colocarlo en la misma posición, siguiendo los mismos procedimientos. La plantilla del pie debe estar sobre la mesa, la cánula debe de estar siguiendo clampeada, la rodilla debe estar girada a 45 grados, y su medio sagital derecho debe estar sobre la cabeza para que sea más cómodo para el paciente. Y en este caso también se debe de incidir el rayo central con la distancia de foco 40 pulgadas a nivel del reborde costal izquierdo. Se realiza lo que es el disparo, y ya se ve lo que es la radiografía. Y vamos a estar recordando que esta radiografía se utiliza para poder observar la flexura, pero en este caso es plénica. Se debe hacer lo posible para que sea con un doble de medio de contraste, al igual que la oblicua posterior izquierda. Con el último posicionamiento de nuestro paciente, debemos de recordar que en nuestro abdomen, la última posición, abdomen, debe de ser AP post evacuación. Debe de seguir clampeada lo que es nuestra cánula,
para que el bario no siga saliendo ni el aire no vaya a salir, y para poder evaluar al paciente. Y debemos de colocar a nuestro paciente en decúbito supino, como podemos ver, las extremidades deben de ser cómodamente a los lados del paciente, y la posición de la parte anatómica, el plano medio sagital debe estar perpendicular a la mesa, el plano medio craneal paralelo. Nuestro radio central debe incidir 3 centímetros arriba de las crestas ilíacas de nuestro paciente. En este caso se va a hacer un poco más deprisa, ya que si no se va a expulsar todo lo que es el bario y el aire del paciente. Se realiza la distancia de foco receptor y se hace el disparo. Se obtiene lo que es la radiografía, y como habíamos mencionado, esta radiografía debe hacerse después de que el paciente ya haya evacuado la mayoría de medio de contraste que se ha utilizado en él. Y para la realización de este estudio debemos de recordar que se debe de hacer un estudio un poco más apresurado, para que el paciente pues no haya expulsado todo el bario y el gas que ya haya quedado en él. Por eso podemos ver y observar que hay un poco de medio de contraste y de gas.